Junio, Taizo Soma. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Sí, era como si su propio cuerpo, sin más, se desmoronara en pedazos. Encogido, abrazándose con todas sus fuerzas, sentía que eventualmente acabaría por ceder. Al despertar, se dio cuenta de que temblaba violentamente, atacado por un intenso frío. Todo a su alrededor parecía húmedo. Una parte de su cuerpo estaba entumecida, paralizada. La luz blanca y uniforme de la lámpara le golpeaba los ojos, como si los empujara hacia adentro. Al mirar hacia arriba, vio a varios policías sentados alrededor de una mesa, vestidos con uniformes de cuello cerrado. «Oh, esto es una comisaría», pensó. Todo estaba en silencio, como si el cuarto contuviera la respiración. El aire frío y cansado indicaba que la noche ya estaba avanzada. Todo esto pasó por su mente en un instante. El shock ante lo inesperado lo hizo saltar del banco donde estaba sentado. La manta desgastada de color gris que lo cubría se deslizó de su cuerpo y cayó al suelo, dejándolo completamente desnudo. Pero él, sin prestar atención a su desnudez, se tambaleó hacia el escritorio de uno de los policías y golpeó la mesa, gritando: «Oficial, oficial, ¿qué me ha pasado? ¿Qué ha ocurrido conmigo?». El hombre al que se dirigía podría haber sido el jefe de policía, un hombre de unos 50 años. Sorprendido por la interrupción, el hombre levantó la cabeza. Parecía haber estado dormitando, y se frotó las mejillas delgadas y hundidas mientras miraba fijamente al recién llegado. De repente, estalló en carcajadas y se volvió hacia alguien que estaba a su lado, diciendo: «Parece que este tipo finalmente ha recobrado el sentido. Oye tú, llévate al otro lado y déjalo dormir». Un joven oficial de policía, que parecía tener apenas 22 o 23 años, se acercó, haciendo sonar su espada al caminar. Al ver al hombre de la mesa aún riendo, el joven también sonrió y dijo: «¿Estás bien? Me viste demasiado. Fue todo un espectáculo. Por poco y no la cuentas». El hombre preguntó con urgencia: «¿Qué me pasó exactamente?». «¿Qué tipo más insólito? Si no recuerdas nada, podrías haber muerto así sin más, sin recordar nada. Te caíste al río, desapareciste bajo el agua por un tiempo. Fue un gran alboroto aquí en la comisaría». «Realmente fue peligroso», añadió otro oficial que estaba cerca. El muy imbécil, temblando de frío y estremeciéndose, decía mientras señalaban y se reían de su desnudez. Él no lograba recordar nada concreto en su mente. Solo le parecía como si fuera un sueño. Fue empujado a través de un oscuro pasillo hasta otra habitación. Tanteando en la oscuridad, encontró una manta áspera en el suelo, sin tatamis, y se envolvió en ella para tumbarse. Mientras estaba acostado, comenzó a sentir un dolor irritante en lo profundo de sus fosas nasales, seguido por una sensación de asfixia, y luego la memoria de un sufrimiento insoportable, como si algo le estuviera obstruyendo la boca y le estuviera impidiendo respirar. Regresó de repente a su mente. Un pensamiento alarmante destelló en su cabeza, pero estaba tan agotado que pronto cayó en un sueño profundo. Cuando despertó de nuevo, la oscuridad se había disipado un poco. Sus extremidades estaban anormalmente frías y su cabeza se sentía pesada y desagradable, como si hubiera sido golpeada con un palo. La habitación donde estaba encerrado era intimidante. 3 paredes de concreto lo rodeaban, y la cuarta tenía una reja de madera de 4 pulgadas de grosor. La entrada era una parte de esa reja, con una puerta de hierro y un gran candado oxidado, imponiendo una sensación de solemnidad, como si se tratara de un caso importante. El techo era desproporcionadamente alto, haciendo que el suelo pareciera el fondo de un pozo. Una luz tenue, apenas perceptible, flotaba desde la derecha a través de la reja, iluminando la pared del lado izquierdo. Mientras observaba esta luz débil del alba, reflexionaba sobre lo que había sucedido desde la noche anterior. Por más que lo pensaba una y otra vez, había un gran vacío en los recuerdos, un lugar que simplemente no podía recordar con claridad. De todos modos, ¿cómo terminé cerca de un río? ¿Y qué río era? Intentó una vez más reconstruir los eventos de la noche anterior en su mente, desde el principio. Comenzó al anochecer. Había una fiesta de confraternidad en el gran salón de un restaurante de Kobikicho. Estaba lloviendo torrencialmente. Los árboles del jardín se veían blancos y brumosos. En la orilla del estanque, los iris de colores blancos y púrpura florecían brillantemente.
Un hombre elegante y pálido, de unos 23 o 24 años, estaba de pie, abatido, en el umbral de un cuarto aparte, mirando al jardín, como si esperara a alguien. En la superficie del agua del estanque, innumerables pequeñas ondas causadas por la lluvia se entremezclaban en silencio, como en un sueño. Una geisha de cara redonda y pequeña, que se había encontrado en el camino, había ido a otra sala en la planta baja. A su derecha se sentó un licenciado en literatura, y a su izquierda un joven escritor emergente de Waseda. Llamó a, que trabajaba en edición. No era muy cercano, pero lo conocía desde hace tiempo, lo que hacía que la situación no fuera incómoda. A su lado, un licenciado en Derechos llamado T y un joven llamado Y. Esta área estaba ocupada por un grupo llamado Los Nuevos de la empresa. Cuando se encendieron las luces, las geishas y las aprendices entraron en tropel, mostrando un desdén evidente hacia esos simples periodistas, sirviendo bebidas con una sonrisa forzada y cortés. Los invitados, completamente conscientes de esa actitud, aceptaban las bebidas con una mirada de comprensión. Luego, sin ningún interés, comenzaron las habituales presentaciones de shamisen, canto y danza, y terminaron de la misma manera. A pesar de eso, cuando terminaron, hubo una ronda de aplausos. Todo le parecía absurdo. Siempre había 2 o 3 copas en su bandeja, y bebía vorazmente, servido por quienquiera que estuviera ahí. Pero incluso entonces, sus ojos y oídos captaron una cantidad interminable de pequeñas molestias y disgustos. Por ejemplo, el vulgar sentimiento de clase, la arrogancia, el servilismo, las luchas encubiertas. Luego estaba el desagradable baile de un empleado. Y además, sí, pronto hubo un altercado con alguien, intercambiando insultos, terminaron una pelea, con el sonido de platos rompiéndose. Y se rumoreaba que esa pelea había sido orquestada por el encargado de asuntos exteriores de la empresa, K, como parte de una táctica debido a su descontento con la empresa. Ya estaba bastante borracho. Todo a su alrededor empezó a parecerle increíblemente estúpido y vulgar. Lo absurdo superó todo hasta el punto de que todo se volvió simplemente molesto. En ese momento, al levantar la vista, vio a una joven aprendiz de geisha, creo que se llamaba Hatsuko, sentada frente a él, con las manos cuidadosamente colocadas sobre las rodillas. Se levantó tambaleándose y, desde detrás de la joven, la abrazó por los hombros y, a pesar de su disgusto, la besó en la mejilla. Luego se fue a una esquina con 2 o 3 personas y bebieron mucho. En ese momento, alguien, no recuerdo quién, gritaba algo sobre: «Esto es una gran ironía del mundo. Tiene que ser un gran ataque contra algo». Y luego, después de eso, no podía recordar lo que sucedió después. Por más que lo intentara, alrededor de las 4 de la mañana, según un reloj en una habitación cercana, se oyó el sonido de pasos en un piso de madera, seguido de una voz diciendo: «Kun, Kun, es hora de cambiar turno». Poco después, los mismos pasos se alejaron y todo volvió a la quietud anterior. Hasta ahora no se había dado cuenta, pero podía escuchar el sonido del agua fluyendo cerca de la casa. Si se concentraba, a veces podía escuchar el suave sonido de las olas cuando pasaba una embarcación. Se levantó y se apoyó en una pared, observando el entorno como si fuera la primera vez. Ya había amanecido por completo. De repente, vio algo escrito en la pared justo a su derecha, como si hubiera grabado con una uña: «Por favor, libérenme». Y 23 de mayo. Se sintió de repente melancólico. Pensamientos sobre algún crimen, los criminales y los verdaderos prisioneros lo asaltaron. El 23 de mayo fue apenas hace un mes. Se preguntó quién habría escrito eso y por qué había estado encerrado allí. Todas estas cuestiones le preocupaban. Un oficial de policía se acercó a la entrada y lo llamó. «Oye». Miró hacia dentro y al verlo despierto apoyado contra la pared, le preguntó con un tono más formal: «¿Cómo te llamas?». «Me llamo Shiro Sone», respondió él con una cortesía casi cómica. El oficial procedió a preguntar y anotar en su cuaderno su dirección actual, lugar de nacimiento, registro familiar, nombre de su padre y si era el primer hijo o no. Finalmente, le preguntó cuál era su profesión. Se sorprendió al ser preguntado sobre su trabajo. Aunque era periodista y podía haber dicho simplemente «soy periodista», por alguna razón sintió que no era apropiado responder así. Quiso decir «soy un poeta». «No, estoy desempleado». Era lo que realmente deseaba decir, pero temiendo que eso pudiera causar aún más problemas,
Vaciló un momento antes de responder. Trabajo en un periódico. Su respuesta fue algo vaga, y el oficial le cuestionó con agudeza. ¿En un periódico? ¿Eres repartidor? No, soy periodista, tuvo que aclarar. Tras preguntar el nombre del periódico para el que trabajaba, el oficial no hizo más preguntas. Al cabo de media hora aproximadamente, alguien de su periódico llegó con su ropa y fue trasladado a una sala de recepción. Allí, un camarero le trajo té. Sorbiendo el té caliente y humeante, suspiró profundamente por primera vez, sintiendo alivio. Algunos oficiales ociosos se acercaron y, entre risas, le contaron lo que había sucedido la noche anterior. Según ellos, todo ocurrió poco después de las 10. Había caído en el foso Miso, que fluía justo al lado de la comisaría de policía. Un oficial lo había visto caer por casualidad. Al parecer, él no se había dado cuenta de la existencia del río y había seguido caminando en línea recta por un camino que giraba, cayendo mientras agitaba sus brazos. Luego, uno de los oficiales lo llevó hasta la ventana y, señalando hacia abajo, dijo: «Ese es el río. La altura del muro de piedra en la orilla debe ser de unos 3 metros. Fue un alboroto bajar la escalera, y todo el mundo estaba preocupado. Alguien vio tu sombrero flotando en el agua y pensó que eras tú. Durante un tiempo no se te vio por ningún lado. Pero bueno, parece que aún no se te acaba la suerte. Estabas increíblemente borracho», explicó. Sone escuchaba atentamente la historia, sin querer perderse ni una palabra. Mientras escuchaba, intentaba desesperadamente recordar lo que había sucedido, pero las partes que no recordaba seguían siendo borrosas y confusas, lo que lo sumía en una profunda melancolía. Cuando regresó a su pensión, al no ver a la dueña cerca de la entrada, soltó un leve suspiro de alivio. Pagó rápidamente al cochero y, con su ropa mojada envuelta en un furoshiki colgando del brazo, subió corriendo las escaleras. Su habitación estaba desordenada, exactamente como le había dejado esa mañana, lo que le dio una sensación de desasosiego. Los periódicos estaban esparcidos por el suelo, arrojados a través de las rendijas de las puertas corredizas. Mientras los recogía y los ponía sobre su escritorio, murmuró en voz baja sobre la responsabilidad del repartidor, pero no tenía ganas de leerlos. Dejó el paquete de ropa en una esquina y se quedó parado allí un momento, sin saber qué hacer. Finalmente sacó su futón del armario y se metió en él. Al relajarse, una oleada de soledad y tristeza lo invadió repentinamente, como si una tormenta lo hubiera golpeado. Lágrimas calientes empezaron a correr por sus mejillas. No pudo contenerse y empezó a sollozar convulsivamente. Se sentía extremadamente desdichado. Se sentía solo en este amplio mundo, como si no tuviera nadie que lo cuidara. Le daba miedo pensar que su propia vida podía estar en peligro si bajaba la guardia, incluso por un momento. El recuerdo de la asfixiante angustia que había experimentado volvía a su mente por momentos. Al cerrar los ojos, podía ver claramente la imagen de sí mismo, desnudo y envuelto en una manta rota, acostado en la celda de la comisaría. Recordar cómo había sido interrogado por los oficiales, tembloroso y nervioso, le provocaba vergüenza, como si hubiera sido humillado o como si debiera una disculpa a alguien o algo. Sentí estas emociones pesadas y tristes, como una lluvia incesante que caía sobre su corazón. Las lágrimas seguían fluyendo sin parar. Poco después del mediodía, la dueña de la pensión entró en la habitación de Sone. Con evidente disgusto le dijo: «¿Cómo le va con su situación?». Era la rutina de siempre. Como no tenía nada en particular que decir, Sone respondió como solía hacerlo: «De momento no tengo nada. Por favor, espera un poco. Pronto encontraré una manera de resolverlo». La dueña parecía pensar otra vez lo mismo, y se quedó en silencio por un momento antes de continuar. «Estamos realmente en apuros. Usted debía haber pagado una cantidad a principios del mes y no lo hizo. Y luego prometió pagar antes del día 10, pero tampoco ha sucedido. Tenemos nuestros propios compromisos y he informado de nuestra situación. Si esto sigue así, nuestra reputación se verá afectada y no podremos continuar con el negocio. Debe encontrar una solución, por favor». Miró a Sone, que seguía acostado, con una expresión de súplica. Normalmente, ante tal solicitud, Sone se sentirá obligado a prometer que pagaría en unos días, aunque supiera que no sería posible. Sin embargo, ese día no tenía ni la energía para ofrecer una respuesta vacía. En cambio, sintió una extraña sensación de desapego. Quizás porque estaba en la cama y se sentía un poco más tranquilo. Pensó para sí: la dueña realmente ha mejorado en pedir dinero. A pesar de su juventud, qué pena que tenga que preocuparse por estas cosas. La dueña continuó hablando: «Mi marido siempre me regaña por ser demasiado suave al pedir el pago.
Se enfada y me golpea terriblemente. Realmente es insoportable, dijo la dueña, insinuando que todo era culpa de sus inquilinos. Pero Sone, pensando para sí mismo, permaneció en silencio. ¿Qué importa? Son apenas 50 yenes. No es que nunca vaya a pagar. Y aunque al final no pueda hacerlo, ¿qué tanto afectará eso a mi nivel de vida en su totalidad? Al ver que Sone no respondía, la dueña se dio por vencida y dijo con frustración: realmente estamos en problemas. Por favor, asegúrese de pagar este fin de mes. Y salió de la habitación con expresión enfadada. Sone pensó que, ya que hoy no iría a la oficina, podría pasar el día meditando en silencio sobre asuntos más importantes para su vida. Sin embargo, no podía dejar de sentirse molesto por la situación. Al anochecer, su amigo Matsumoto apareció de repente. Parecía haber bebido un poco. Tal vez había venido a pedir algo de dinero para seguir bebiendo. Pero al ver que Sone, acostado con una expresión de tristeza, cambió su actitud y se acercó en silencio preguntando con preocupación: ¿qué te pasa? ¿Te sientes mal? Sone explicó que no estaba enfermo y le contó sobre lo sucedido la noche anterior, expresando lo solitaria que era la realización directa de la vida. Luego, Matsumoto compartió su propia historia. Es insoportable. Si no aumenta mi salario, esta vez realmente dejaré la empresa. Al final, si llego a un punto crítico, seguramente se abrirá un nuevo camino, dijo. Según su relato, la empresa para la que trabajaba estaba pasando por una situación realmente lamentable. Había un hombre malo en la empresa que, aprovechando un viaje del jefe, había malgastado el dinero de la compañía. No había hecho el trabajo que debía y además había rumores de que había tenido un romance con la esposa del jefe. Matsumoto sentía que no había razón para trabajar duro en un ambiente tan corrupto y no tenía energía para hacerlo. Estaba tan descontento que pasaba los días bebiendo y gastando su dinero, hasta el punto de que ya había adelantado su salario de ese mes y ahora, al final del mes, no le quedaba nada. Además, debía 2 meses de renta. Sin embargo, al final, Matsumoto habló con un tono elevado y decidido. No hay que ser pesimistas, pronto todo pasará. Cualquier sufrimiento o dificultad eventualmente desaparecerá con el tiempo y se alejará de nosotros. A la mañana siguiente, cuando Sone se levantó de la cama, su cabeza estaba aturdida. Un viento de principios de verano, cargado de luz y calor húmedos, soplaba a través del cielo despejado de la estación lluviosa. Nubes bajas y húmedas se desgarraban y flotaban. En la tierra, las sombras y la luz del sol jugaban al escondite, creando un patrón moteado. Era un día agitado y frenético, que dispersaba y perturbaba los pensamientos de la gente. Sone, irritado por las picaduras de las chinches que había recibido en la celda de la comisaría, decidió visitar al médico antes de ir a la oficina para que le aplicara una pomada. También le pusieron vendajes en las manos y el cuello, en las áreas visibles al público. Al llegar a la oficina, el anciano encargado de los zapatos le entregó sus zuecos con una sonrisa burlona y pareció a punto de decirle algo. Sone, intentando evitar cualquier comentario, subió rápidamente las escaleras con una expresión de desagrado. Ahí se encontró con F, un empleado de campo, con quien nunca había hablado antes. «Oh, Sone-san, felicidades», dijo, dándole una palmada en el hombro. Sone respondió vagamente y se apresuró a entrar a la sala de edición. Alguien empezó a aplaudir. Los que estaban escribiendo dejaron sus plumas y lo miraron todos a la vez. Sus caras parecían estar esperando para burlarse de él. Cuando Sone se sentó, el corrector de pruebas, el viejo T, puso su lápiz rojo detrás de la oreja. Se volvió hacia Sone y dijo: «Ayer en la edición local, casi publicamos una noticia sobre ti. Fue por poco». «El repartidor de periódicos a punto de ahogarse en el agua», añadió el jefe de la tercera sección, riendo. El jefe de asuntos exteriores llegó, seguido por L de la segunda sección, O de la primera, y otros 4 o 5 compañeros se reunieron alrededor de Sone. Comenzaron a hablar entre ellos, diciendo cosas como: «Es un tipo de alcoholismo. Los genios son diferentes a las personas normales. Debería ser más cuidadoso de ahora en adelante, no es broma». Sone se sintió empequeñecido ante ellos y se preguntó por qué carecía de dignidad ante la multitud. Bajó la mirada en silencio y en su mente se dibujó una imagen clara de su propia cara, con su sonrisa amarga y una expresión confusa, como si se estuviera mirando en el espejo. Las arrugas de falta de confianza cerca de los ojos, una expresión de resistencia excesiva alrededor de las narinas. El licenciado en literatura S y M se acercaron y dijeron: «Deberíamos celebrar que casi pierdes y luego recuperas tu preciada vida con un brindis». A, sentado en la mesa de al lado, levantó la cabeza y dijo: estoy de acuerdo», apartando su manuscrito a un lado.
Sone siempre había tenido una actitud contradictoria y terca. Pensó para sí mismo: aprecio su amabilidad, pero para ser honesto, nunca he disfrutado beber con ustedes. Siempre es aburrido. Ya han creado un molde para los nuevos aquí. No soy un poeta con gustos refinados como ustedes. En realidad, soy bastante indiferente a los gustos y muy poco elegante. Tampoco soy un académico como ustedes. No he leído un libro en años. Las teorías y argumentos recientes de los que siempre hablan solo me aburren y no me interesan en lo absoluto. En realidad, solo estoy aquí por una conexión superficial, pero tal vez no lo respeto tanto como ustedes a mí. Y ahora, trabajando aquí con ustedes, podré renunciar mañana mismo. Tengo el arte como una profesión noble, así que ser periodista es casi vergonzoso para mí. Siempre he pensado que debería dejar ese trabajo lo antes posible. No tiene sentido hacer este trabajo a medias, como si estuviera vendiendo mi alma, desperdiciando mi valiosa vida en algo que no importa. Estar aquí con ustedes es una humillación insoportable para mí. S, M, A y licenciado en Derecho T, de la segunda sección, todos juntos, estaban discutiendo animadamente sobre varios cafés, debatiendo dónde celebrarán esa noche el brindis. Mencionaron uno tras otro, intentando decidir el lugar adecuado para el evento. Sone, para sí mismo en silencio, pensó: si van a hacer un brindis, háganlo entre ustedes. Probablemente me excusaré diciendo que no me siento bien. Quizás incluso invente una mentira para escabullirme a mitad de camino. A medida que se acercaba la hora límite para la primera edición, todos regresaron a sus escritorios. Ese día, un político relativamente conocido había fallecido, así que había mucho trabajo con artículos sobre su carrera y anécdotas. Además, en la segunda sección, había mucha actividad con temas como el problema en China, la cuestión de los Balcanes y la política de exclusión japonesa en Estados Unidos, con un flujo constante de telegramas, comunicados y llamadas telefónicas. En el escritorio del jefe de redacción, el editor principal, el jefe de redacción, los jefes de la primera y segunda sección y un diputado llamado H estaban discutiendo la editorial del día siguiente. Los chicos que llevaban los manuscritos a la imprenta y los que traían las pruebas corrían de un lado a otro, haciendo sonar sus zuecos. Algunos, nuevos en el trabajo, cometían errores y eran severamente reprendidos. Cerca de donde estaba Sone, había un mecanismo similar a un pozo de agua que subía el correo y los comunicados desde la recepción, chirriando constantemente. De vez en cuando, una campana sonaba suavemente, marcando el ritmo de la sala de redacción. Los escritorios de edición estaban dispuestos en 3 largas filas, para la primera, segunda y tercera sección. Al fondo, en un nivel ligeramente más bajo, estaba el gran escritorio del jefe de Asuntos Exteriores, y a partir de ahí, en 2 filas, se alineaban los escritorios de los reporteros de campo. El área estaba constantemente llena de humo de tabaco, voces desordenadas, gritos urgentes y conversaciones telefónicas prolongadas. Entre todo esto, el sonido de alguien jugando al go desde la mañana hasta la noche se escuchaba despreocupadamente, recordando la frase frecuentemente citada en la oficina de tranquilidad en movimiento, con un crujido constante de las piezas. Ese día, afortunadamente, Sone no tenía tareas asignadas, así que se quedó fumando y mirando alrededor. Quizá hoy sea la última vez que veo esta sala, pensó, y observó todo detenidamente, como si fuera la última vez. Las paredes, las ventanas, las cortinas, el techo, las varias lámparas colgando, los armarios en cada esquina, la chimenea tapada, el gran reloj de 8 lados, el barómetro, el termómetro, el tablón de anuncios. En las paredes había carteles publicitarios de tiendas de kimonos y compañías de cerveza, así como carteles de sumo, sin saber si eran por gusto de alguien o qué significaban. También había mapas del mundo, de Japón y de Tokio, colgados de manera desordenada, así como rollos de pinturas antiguas, cuyos autores eran desconocidos. Algunos habían sido colgados hace solo 4 o 5 días, mientras que otros parecían haber estado ahí durante más de 15 años. Sone los observó todos, uno por uno, pero ninguno de ellos le atrajo. No sentía ninguna conexión o interés en esos objetos. Luego dirigió su mirada a las filas de escritorios perfectamente alineados. En el extremo de cada fila estaba el jefe de cada sección, seguido por los asistentes y subordinados en orden descendente de rango. Los escritorios estaban desordenados, como si hubieran sido revueltos por ratas. Borradores de manuscritos antiguos, cenizas de cigarrillos, recortes de periódico, diccionarios abiertos, tarros de pegamento, manchas de tinta, restos de almuerzo, palillos rotos, y a veces incluso un trozo de encurtido caído. Había teteras, tazas de té volcadas. Sin embargo, nadie parecía preocuparse por el desorden, como si fuera algo habitual.
Sone pasó a observar a cada uno de los empleados. El primero que llamó su atención fue el jefe de la segunda sección, K, a quien él solía llamar burlonamente el sabueso peludo. En su mente empezó a burlarse. Ah, señor sabueso peludo, siempre tan elegante. ¿Qué tipo de tela brillante es esa que lleva puesta? Es un diseño muy sofisticado. Pero ese cinturón claro, enrollado alrededor de su cintura, es un poco anticuado, ¿no cree? Claro, no debe ser barato, dado que usted es quien lo lleva. Ah, y su reloj de oro con esa cadena de oro y platino. Si mal no recuerdo, costó 380 yenes. Con esos artículos tan finos, sin duda, donde quiera que vaya, lo considerarán de la clase media alta. Como usted dice, vestirse bien es más que un lujo, es una obligación. Exactamente, exactamente. Se rió para sí mismo. Recordó que alguien en la oficina había dicho una vez: él viene de una familia pobre y ha sufrido muchas dificultades en ese aspecto durante muchos años. El jefe de la segunda sección era ahora una figura esencial de la empresa. De hecho, muchos de los editoriales recientes habían sido escritos por él solo. No había recibido una educación formal, pero había pasado años leyendo libros al azar. Siempre había aspirado a ser escritor de editoriales y finalmente lo había logrado. También había practicado oratoria seriamente. Era muy inteligente, siempre rodeado de un grupo diverso de jóvenes y estudiantes universitarios, de quienes sutilmente recogía nuevas ideas y tendencias. A veces, las opiniones de estos jóvenes estudiantes se reflejaban directamente en sus escritos. La razón por la que Sone le había puesto el apodo de sabueso peludo tenía que ver con estas características. El editor jefe siempre lo elogiaba como uno de los individuos más astutos de la época actual. El presidente de la empresa entró en la sala con aire solemne, como si estuviera inspeccionando su propio rancho, emanando una mezcla de orgullo y arrogancia, como si dijera: todo esto me pertenece, y puedo despedir a cualquiera de ustedes con solo desearlo. Sone lo miró. Casualmente, sus ojos se encontraron con los del presidente, que brillaban fríos y opacos. Sone frunció el ceño como si hubiera visto algo desagradable, pero luego se animó y comenzó a hablar para sí mismo. Vaya, señor presidente, parece que está usted de mal humor hoy. He oído rumores de que últimamente ha acumulado bastante dinero. ¿Por qué no muestra una sonrisa de vez en cuando? Sería más beneficioso para usted. Así es, perfecto. Desde ahí puede supervisar todo el lugar, ¿no es así? Sone se estaba divirtiendo con sus pensamientos. Continuó. Señor presidente, recordé algo curioso sobre usted. ¿No es cierto que usted solía vender aceite en alguna calle lateral de Asakusa? No es que importe, pero lo escuché de T, el corrector de pruebas, así que no debe ser completamente falso. Decía que solía vender aceite, arrastrando un carro con sandalias de paja. Increíble, su éxito es realmente admirable. Escuché que en su casa hace que su familia lo llame señor y que le descalce el calzado a un sirviente. También según T. Qué gusto tan refinado tiene. ¿Cuándo comenzó con esas costumbres? Verdaderamente lujoso. Pero, ¿cómo terminó comprando acciones de un periódico? Sin embargo, su éxito realmente comenzó después de adquirir esas acciones. Realmente tuvo una visión de futuro. Es un poco intimidante, la verdad. Y disculpe, señor presidente, pero he oído rumores de que planea vender la empresa pronto. ¿Es cierto? El otro día, algunos de nosotros estábamos hablando sobre cómo no nos aumentan el salario y cómo las ventanas rotas nunca se reparan. Y uno de ellos dijo con orgullo, como si hubiera encontrado un dicho profundo: ningún agricultor fertiliza su campo en épocas de cosecha. Exactamente, yo pienso lo mismo. Sone continuó incesantemente con sus pensamientos. Ese día no escribió ni una línea, y poco después de las 5, sin esperar al personal nocturno, salió de la empresa acompañado por ese y otros colegas. Sone no había regresado a su pensión durante 3 o 4 días. Ese día, después de salir de la oficina, no tenía ganas de volver. Estaba seguro de que si volvía ahora, se encontraría con 1 o 2 problemas desagradables. En primer lugar, la dueña le exigiría el pago pendiente, y probablemente el sastre al que le había prometido dinero también habría ido a cobrarle. El sastre era un hombre digno de lástima, de unos 40 años, cuya tienda había quebrado y su esposa había fallecido. Ahora, sin un lugar donde vivir, se había visto obligado a trabajar y dormir en la tienda de un compañero de aprendizaje. A pesar de ser un hombre de esfuerzo, siempre mostraba una cara amable. Sone pensó que debía hacer algo por él, incluso si tenía que esforzarse para pagarle lo antes posible. Pero, ¿y él mismo? De nuevo preocupado por el fin de mes. ¿Qué debería hacer? No tenía más remedio que pedir prestado, aunque le resultara difícil. Pero ¿a quién conocía que tuviera dinero? A todos sus conocidos con dinero ya les había causado problemas, por lo que no podía acudir a ellos.
La noche anterior, Hasegawa, quien le había ofrecido alojamiento, le sugirió que escribiera cuentos infantiles. Conoció a un editor de una revista para jóvenes y podría venderle sus historias. Sí, tal vez debería empezar a hacer algo así. Pensando en ello, se encontró vagando sin rumbo por las calles de Ginza. Pero ¿cómo escribir un cuento infantil? ¿Qué les gustaría a los niños de hoy? No tenía idea. Aunque pensó en tramar algo, no se le ocurría nada interesante. Podría usar huérfanos o niños adoptados como tema, pero estaba cansado de las trágicas historias que veía en las películas. Tal vez debería comenzar con algo clásico, como Érase una vez un anciano y una anciana. No era muy original, pero podría ser un comienzo. A ver, Sone-kun, el guapo joven de 27 años. ¿Qué tal esa actitud de retraimiento? Como un caracol que se encoge al ser tocado por un palo. Has empezado a ser terriblemente introvertido, ¿verdad? La idea de escribir cuentos de hadas fue realmente buena. Ja. ¿Qué importa si caíste al río o si tienes deudas? ¿Te has acobardado ante las olas de este mundo difícil? Tranquilo, pequeño. Seguro que algún tío bondadoso te elogiará pronto. Estos pensamientos volvieron a su mente. De repente se animó, afiló su boca y comenzó a silbar una marcha sin sentido. Después de un rato, se desvió por una calle lateral tranquila y sacó su billetera para comprobar su contenido. Unos 30 minutos después, su amigo Matsumoto entró en el bar de Ginza, donde solían reunirse, y encontró a Sone sentado solo en un rincón, bebiendo whisky con aire solitario. Matsumoto estaba encantado de encontrar a alguien con quien compartir el rato, así que se acercó sigilosamente por detrás de Sone y le tapó los ojos con las manos. Sone se levantó de un salto, feliz. Mientras se daban la mano, preguntó: ¿Has encontrado algo bueno? No es eso, he dejado la empresa, respondió Matsumoto. ¿Qué? ¿Por qué? Estaba harto de tanta mezquindad y aburrimiento, ya no podía soportarlo. Entonces, ¿qué planes hacer? ¿Qué voy a hacer? No tengo ningún plan específico. Seguiré por aquí hasta que ya no pueda más. Después ya veremos. Podría ir a alguna agencia de empleo o algo por el estilo. Sone sintió como si Matsumoto hubiera tomado la iniciativa en algo que él mismo estaba considerando hacer, y experimentó una cierta emoción. Levantó su copa y de repente exclamó: «Por la salud de Matsumoto». A medida que avanzaba la noche y la bebida hacía efecto, ambos se volvieron más locuaces, sin prestar atención al otro. Cada uno divagaba a su manera. Sone, con tono burlón, recitó: «Pero nunca había escrito un poema. Un día, borracho, cayó al río y así acabó su vida». Sí, exactamente. Es como una pequeña historia. Los dos bebieron, se emborracharon y se separaron. Y luego nunca más volvieron a encontrarse. Años después, o quizá décadas después, cada uno murió en lugares diferentes, convirtiéndose en gente del más allá. Oh vida, en verdad, una vida como una pequeña historia. Así decía. Matsumoto, por su parte, sin prestar atención a Sone, continuaba con un tono de discurso. ¿Qué importancia tiene para nosotros las ganancias y las pérdidas del mundo? ¿Qué son la belleza, la fealdad, el bien, el mal? Sin empleo, sin posesiones, sin hogar, ¿es la vida más valiente reservada solo para los más audaces? Solo hoy se saborea una vida verdaderamente fresca y limpia. ¿Por qué temer? ¿Por qué preocuparse? Cualquier dolor, cualquier apuro, eventualmente pasará con el tiempo, dejándonos con nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros cuerpos. Eso es suficiente. ¡Qué felicidad! Gritaba continuamente estas palabras, y al final puso sus manos sobre los hombros de Sone y le instó a dejar la empresa lo antes posible. Senpai, Kohai, relaciones, antecedentes, cartas de recomendación, tropezando aquí, cayendo allá. Dicen qué escuela, qué organización, qué grupo. Como plantas que crecen en grupos, incapaces de sobrevivir solas. ¿Qué valor tiene esa vida carente de dignidad y autoridad? Hay que graduarse de ese mundo lo antes posible, le dijo con un tono que parecía azotar a alguien. Cuando finalmente salieron, ya era muy tarde. Las calles estaban completamente desiertas. El cielo estaba despejado. Innumerables estrellas parpadeaban, y una luna de 18 o 19 días colgaba en lo alto, iluminando de una forma desapasionada. Los dos borrachos, tambaleándose, apoyándose el uno en el otro, vagaban sin rumbo bajo la luz. Unos días después, Sone recibió una carta de Matsumoto, enviada desde Kuroizawa, en la prefectura de Nagano. Decía lo siguiente: ayer llegué a este lugar, flotando sin rumbo. Por supuesto, no he informado a nadie en el hostal, ni a nadie más de mi llegada aquí. Incluso estoy considerando no volver a Tokio. Anoche, en el monte Asama, entró una erupción,
Aún se puede sentir el estruendo resonando en la tierra. Enormes columnas de humo negro se levantan hasta el cielo, pareciendo casi alcanzarlo. Está lloviendo ceniza constantemente. La meseta está cubierta por una densa niebla que la envuelve en una bruma. El sol luce un extraño color rojo oscuro, como de cobre quemado. Si te digo que vine a Karuizawa, seguramente sentirás con la cabeza y dirás, ya veo. Exactamente así es. Vine aquí solo por el deseo de verla a ella, a Okon. Anteayer me emborraché terriblemente solo. Después, con resaca, miraba desde la ventana de mi pensión hacia el cielo azul, y por alguna razón, el cielo parecía inusualmente alto. Cuanto más lo miraba, más infinitamente alto parecía. Las ramas altas del gran árbol en el templo vecino se mecían suavemente, como si no pudieran soportar la soledad. Realmente lo sentí así. Me sentí inexplicablemente triste, como si no necesitara nada más y deseara desesperadamente encontrarme con alguien. Sentí que no podía estar ni un momento más sin ver o combinó mi mente. Después de cómo nos separamos, seguramente ella me guarda rencor. Quizá se haya casado con otra persona. Pensando en eso, me llevé de un anhelo insoportable por ella. Así que, sin pensarlo dos veces, como si corriera en un sueño, vine hacia aquí. Acabo de preguntar a la criada del hostal y resulta que Okon no se ha casado todavía y está trabajando en casa, sana y salva. Mi corazón ahora está inundado de alegría. Estoy a punto de salir. Debo hacer lo que sea necesario para que Okon sea mía de nuevo. Por favor, reza por mi éxito. La lluvia de ceniza caía cada vez más intensamente en el exterior, produciendo un suave susurro. El color del sol se tornaba cada vez más opaco y nublado. Sone no podía contener su alegría. Pensó que podría quedarse en esa meseta para siempre. La carta estaba escrita en papel japonés. En algunos lugares las manchas de la pluma fuente, que parecían estar quedándose sin tinta, hacían difícil la lectura. En la empresa de Sone, la frase «caer al río» se había puesto de moda. Cuando las personas discutían, alguien solía decir «parece que tu discusión está acercándose al río, ten cuidado de no caerte». O cuando alguien empezaba un nuevo proyecto, comentaban «ese plan eventualmente caerá al río». O «siempre hay un río corriendo al lado del camino de esa persona». Y alguien había acuñado los términos «la tristeza de la realización directa de la vida» y «la melancolía de las chinches», que se utilizaban con un significado implícito. A Sonny le resultaba cada vez más tedioso ir a la oficina. Cuando iba, apenas hablaba con alguien, y si tenía un momento libre, simplemente fumaba y miraba alrededor. Los demás trabajaban como de costumbre, como máquinas, cada uno ocupado en sus tareas asignadas. Sonny era el único que se sentía como un extraño en ese lugar. A veces pensaba para sí mismo, alguien como yo solo estorbo aquí. Un día, aquejado de dolor de cabeza, se tomó el día libre y se quedó en su pensión. Al día siguiente, le resultó molesto ir a trabajar y simplemente envió un aviso de que no asistiría. Tras 2 días seguidos ausentándose, al tercer día le disgustaba aún más la idea de ir. Aunque se preparó y salió de casa, se desvió y comenzó a vagar sin rumbo por la ciudad. A donde quiera que fuera, lo que viera o escuchara, nada le resultaba familiar o cercano. Y no había nada que pudiera hacer para cambiar cómo se sentía. Al atardecer de ese día, agotado, Son entró en las instalaciones de la estación S. Se dirigió a la sala de espera de primera y segunda clase, y al sentarse en uno de los bancos, suspiró aliviado. Su mente se sentía embotada, como si su cabeza hubiera sido vaciada y rellenada con algodón. No podía pensar en nada, como si estuviera en un estado de estupidez. Apoyándose en su bastón y cerrando los ojos tranquilamente, empezó a sentir sueño. Las voces de los viajeros conversando en el asiento de lado, el sonido de los pasos de la gente yendo y viniendo apresuradamente sobre el suelo de concreto, el ruido de las puertas abriéndose y cerrándose, el sonido de mover y transportar equipaje y otros ruidos varios se mezclaban en sus oídos somnolientos, sonando como una nana. Le llegaban suaves, tranquilos y confortables, como si fueran cantados para arrullarlo. Y justo en ese momento, el sonido estridente de la campana anunciando la salida de un tren resonó lejanamente en sus oídos, como una tenue línea que separa la vigilia del sueño. 1914.